LDP al instante. Tan importante que va a reunir la mirada gráfica de dos países que han sido señeros en la industria. Y entonces el título de este seminario es Horizonte entre manos, una mirada del cómic actual en Chile y Colombia. Les doy nuevamente esta cordial bienvenida y que es parte del esfuerzo de profesionalizar y dar fuerza y lustre a las actividades de este maravilloso noveno arte que es el cómic. Antes de comenzar, vamos a escuchar unas palabras de María Eliana Aguayo, quien es la directora en Chile como integrante de la Cooperativa Gráfica de Chile en la ejecución de este proyecto. Hola, buenos días, bienvenidos. En nombre de Cooperativa Gráfica Chilena, quiero saludarlos en este coloquio Horizonte entre manos, una mirada al cómic actual en Chile y Colombia. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y mencionar en primer lugar a la Fundación Sura Colombia, que apoya con filantropía cultural y que hizo posible este proyecto binacional. También a Latimpacto y la Corporación Entre Viñetas, nuestros socios en el proyecto, y sus representantes que han viajado para estar presentes en este evento. Daniel Jiménez, Sebastián López, Diego Saquen. Agradecer también a Sura Chile, que gracias a su apoyo podemos estar utilizando este precioso recinto. Saludar y agradecer también a los representantes del Ministerio de las Culturas, que tenemos a Araceli Rojas, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, también a Eduardo Echeverría, quien es coordinador nacional del sector de editorial y narrativa gráfica del área de industria creativa de ProChile, quienes nos apoyaron desde el inicio del proyecto, y a todos los representantes de las cooperativas, de las otras cooperativas, CNGC, Chile Comic, y las organizaciones que se sumaron generosamente al estudio, con Mac de Magallanes, Canal LDP, aquí siempre presente con nosotros, y nuestros artistas, la artista Majo Puga, que viajó también desde, por ahí está, ¿no es cierto?, desde Valparaíso y ha plasmado en imágenes este proyecto, que ustedes ya algunos lo están viendo, y a todos los presentadores que estarán en las mesas de trabajo, y a los agentes que participaron desinteresadamente en el estudio. Tenemos uno aquí que ha viajado desde Biobío, ¿no es cierto?, Pedro Maino, así que bienvenido. Bueno, este es un momento muy importante para nosotros, con los demás socios de la cooperativa aquí presentes, Isabel Molina, Jorge Montealegre, porque podemos estar con este evento cierre a un trabajo que se inició hace más de un año y donde haremos entrega en unos momentos más del informe de resultados. Termino estas palabras con lo que ha dicho Moisés Jason, presidente de la Cooperativa Gráfica, lo dejó plasmado en la introducción del informe de resultados. Dice así: este proyecto no hubiese sido posible sin el desinteresado apoyo de la Fundación Sura, que desde Colombia lanzó la convocatoria Cultura Latinoamericana. Y tampoco podría haber llegado a buen puerto sin el apoyo decidido de nuestros socios, la Corporación Entre Viñetas, que desde Colombia ha liderado el desarrollo de la historieta en ese país, y que además nos invitaron en el hoy lejano ha sido fortalecer el talento del cómic en Colombia y Chile, a través de una investigación del mapeo cultural para la promoción de iniciativas que promuevan el intercambio y potencian el sector en ambas naciones. Juntos todos, guiados por el brazo experto de Latimpacto, desarrollamos algo que parecía un sueño, un estudio completo, participativo y fundamentado del estado del cómic en Chile. Gracias. Gracias, María Eliana. Y considerar que un socio estratégico en todos estos proyectos es nuestro Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio,
y en nombre de la línea del libro y la lectura, la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, Araceli Rojas, nos va a decir unas palabras. Bienvenida. Muchísimas gracias, saludarlos a todos y a todas. Es un honor estar aquí en el, no inicio, sino que ya en este hito de lanzamiento de este informe. Nosotros hemos acompañado y no me voy a cansar de agradecer la generosidad tanto de Moisés y Eliana, que nos comentaron desde un inicio de este proyecto tan importante para conocer también el estado del cómic, quiénes trabajan en las condiciones de trabajo. Es tan importante contar con datos, datos para la toma de decisiones, para el ajuste también de los instrumentos que tenemos desde la institucionalidad pública. Sabemos que muchas veces los recursos parecen insuficientes, por lo tanto, para la toma de decisiones efectivamente necesitamos evidencia y aquí estamos ante una evidencia respecto del estado del cómic en Chile. Agradecer también a quienes participaron de este informe. No es menor ahí la confianza depositada para el levantamiento de esta información. Sabemos que cuando uno levanta datos también hay un ejercicio implícito de confianza, de entrega de los datos y que todos quienes participaron acá hicieron este ejercicio porque confiaron en un estudio que claramente tiene unas espaldas ahí bien fortalecidas desde Sura. También aplaudimos ahí. Y el sector privado, que muchas veces no se vincula tan directamente con la cultura, acá se vinculó con la cultura efectivamente para un informe que hoy queremos y estamos deseosos de conocer ahí los datos y de seguir trabajando. Insisto que este bonito no es un cierre, sino que esta es una proyección a todo el trabajo que podemos desarrollar conjuntamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli Rojas, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Bueno, ahora queremos invitarlos a conocer los resultados del estudio en una presentación que nos entregará la directora sobre el proyecto como resumen de la entrega del informe final. Un aplauso a María Eliana. No, por favor. Bueno. Siéntese bien porque es un poco largo. Trataré de ser lo más... ¿Estamos bien? Partimos entonces con la presentación de este informe de caracterización de agentes culturales del sistema del cómic en Chile, los resultados y las proyecciones. El contexto de este proyecto nace con Horizonte Entre Manos, como le hemos contado, este proyecto binacional que inició hace unos años ya la Fundación Entre Viñetas en Colombia, utilizando una metodología comparativa con otros países, y nos traspasó esta metodología, este conocimiento a nosotros a través de la empresa Lado B de Colombia. Nosotros partimos este proyecto con la empresa IOL Research, especialista en estudio de mercado, y iniciamos este mapeo en el mes de marzo. Partimos, recuerdo, haciendo una gran lista de agentes del cómic de todo Chile. Llegamos a una lista de aproximadamente 500 agentes, apoyados con listas y contactos de las otras cooperativas y también con el decidido apoyo de las organizaciones MINCAP, ProChile. Bueno, nosotros nos decidimos y la metodología era poder mapear a todos los agentes en sus distintas formas de trabajo, ya sea como independientes, gremios, empresas, y en toda su diversidad de roles. O sea, no solamente a los creativos, sino también a los que trabajan en el mundo de la producción, de la circulación, de la difusión y que trabajan en el cómic. Nuestras expectativas en realidad no sabíamos a cuántos podríamos llegar y cuántos podrían querer compartirnos sus datos para este estudio. Como lo que decía Araceli, de repente es complejo
que la gente quiera participar en estas cosas. Y bueno, el estudio propiamente tal partió con 20 entrevistas en profundidad a agentes representativos del sector. Representativos llamamos a aquellos que tienen una trayectoria reconocida, y buscamos de que estos agentes estuvieran ubicados en distintas partes, en regiones, en Santiago, hombre, mujer, que hubiera paridad, que también hubiera diversidad, que tuviéramos también culturas originarias, que estuvieran en distintos roles, porque queríamos escuchar la diversidad de voces para conocer realmente quiénes somos, quién es la comunidad del cómic en Chile. Y luego partimos con una encuesta web, que fue con una amplia convocatoria. Nosotros hicimos un lanzamiento aquí mismo en el GAM en el mes de abril, donde invitamos a todos a participar en esta encuesta, poder responderla. Se hicieron otros lanzamientos en regiones y también lanzamientos virtuales y con una amplia difusión en redes sociales. También estábamos muy inciertos respecto a la respuesta que podíamos tener y la verdad que la respuesta fue súper buena. O sea, en 2 meses, en el mes de mayo y junio que estuvo abierta la encuesta, conseguimos 370 respuestas correctas, así que completas. Así que, bueno, con ese nivel de respuestas, nosotros pudimos entonces hacer el trabajo a cargo de esta empresa especializada de obtención de resultados y resultados con una alta representatividad, con un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 5%, que ya se la quisieran, ¿no es cierto?, todas estas encuestas políticas que tenemos hoy en día. O sea, estamos pero súper bien. Así que los resultados que vamos a ir mostrando ahora nos van a dar cuenta de quiénes somos, cómo está el mundo del cómic. Bueno, el panorama, y aquí vamos a hacer un pequeño resumen, el panorama del cómic está marcado por la precariedad estructural y la fuerza creativa de los creadores. Nos dimos cuenta que el mundo del cómic aquí en Chile es más grande de lo que pensábamos, las respuestas que tuvimos, los mensajes, todo nos indica, y la diversidad, como vamos a ver durante la presentación, de obras, de trabajo, de lo que se está haciendo, de proyectos, etcétera, nos indica que tenemos en realidad una gran creatividad, un mundo muy interesante, y también que el mundo del cómic y los agentes están todos marcados por un gran compromiso, por un gran amor y pasión por lo que realizan. Existe una gran producción de obras con diversidad de géneros, estilos, temas foco, y lo que más abunda es la autopublicación, ¿ah? Y donde estas obras, tanto el entusiasmo que llegan a financiarse por sí mismos, o sea, cada uno financia sus propias obras. El origen de los conocimientos del cómic es en general autodidacta, y la fuerza creativa y todo este trabajo convive en un entorno bastante precario, con escasos canales formales de distribución, poco apoyo público, poca visibilidad, y también con falta de oportunidad de profesionalización. Así todo tenemos, o sea, no quiero mostrarles un panorama así como dramático, porque igual así todo tenemos éxitos, tenemos logros, tenemos obras que se están publicando fuera, etc. Los proyectos suelen depender de la autogestión con redes informales, lo que restringe su sostenibilidad y produce sobrecarga que impacta en la salud de las personas que tienen que hacer este trabajo, que lo realizan, como vamos a ver, los agentes lo realizan generalmente en sus tiempos libres, o sea, tienen que tener un trabajo adicional para poder costear el trabajo en el cómic, que realmente es lo que quieren y lo que les apasiona. También encontramos un resultado bastante interesante, que las ferias y festivales son el canal de comercialización más utilizado y son el que más aporta en el tema de la sostenibilidad. Y otro tema que nos abre esperanzas, que se están abriendo nuevos públicos lectores
en todas las audiencias infantiles, juveniles y las audiencias de mujeres. Estamos diciendo entonces, en resumen, que vemos oportunidades en la expansión del público, en la legitimación cultural, también en el potencial internacional y la digitalización. Vamos a recorrer ahora entonces los resultados según cómo fuimos desarrollando el estudio. Vamos a ver el perfil sociodemográfico primero, los resultados respecto a eso, luego la dimensión sobre el sistema del cómic, sobre la red del cómic, el bienestar en el cómic, cómo todo este trabajo, vamos a ver si es que realmente produce bienestar en la gente que trabaja en el cómic y algunas recomendaciones. Vamos a los resultados del perfil sociodemográfico. Cuando preguntamos dónde están nuestros agentes del cómic, dónde están distribuidos, ahí ustedes en el lado izquierdo van a ver, ¿no es cierto?, un mapa de Chile, un gran, ese mapa largo y flaco, ¿no es cierto?, de Chile, y descubrimos que están distribuidos en todo Chile. Algo bien sorprendente, la mayoría de nuestros agentes, la mayoría del mundo del cómic está en regiones, no está en Santiago. Siempre, y nosotros pensábamos que el mundo del cómic era Santiago, y un poquito por ahí en regiones, no es así, es regiones y después Santiago. Pero igual estamos marcados por el centralismo y la desigualdad territorial, como estoy indicando ahí en los inicios. ¿Por qué? Porque aunque la mayoría de los agentes se ubican en regiones, las oportunidades siguen centradas y todo lo que se organiza, se dirige, sigue centrado en Santiago. De hecho, nosotros esto lo estamos haciendo aquí en Santiago. Nos habría encantado haberlo hecho en regiones, pero siguen todas las barreras para poder realmente tener una mayor visibilidad en regiones. Así que aquí hay un gran desafío por realizar. Los agentes de regiones también muchas veces, tenemos varias menciones en distintas partes del estudio en que ellos se sienten aislados, se sienten discriminados por estar desde regiones y sienten que muchas cosas no las pueden realizar porque están en regiones. Vamos a ver ahora sobre la presencia de pueblos originarios y personas con discapacidad y vemos que en el gráfico de la derecha pueden ver que tenemos casi un 8% de presencia de agentes de orígenes de pueblos originarios, lo cual nos alegra mucho. Tenemos una representación equivalente a la que hay en la última encuesta de nivel nacional, entonces nos dice que en el mundo del cómic estamos con esas voces de diversidad que nos alegra tenerla. También estamos mostrando en el gráfico de la izquierda las personas que se declaran con discapacidad, ya sea física o cognitiva, tenemos 9,2%, un porcentaje que es bastante importante, y eso también nos habla de que el cómic también conversa con esas voces de personas con capacidades diferentes, lo cual igual nos enriquece. Vamos a ver ahora, cuando analizamos el sector del cómic hombre-mujer, los distintos géneros, que el cómic sigue siendo dominado por los hombres. Una noticia que quizás no nos gusta tanto. Bueno, hay un 0,3 en sexo, 0,3% de disidencia respecto a hombre y mujer y casi un 4% de disidencia de género que no se consideran ni en el género masculino ni femenino, lo cual también nos aporta una riqueza en la diversidad que estamos mostrando con nuestra voz del cómic. Y en el gráfico más abajo y quisimos abrir y analizar un poco más este resultado respecto a la presencia hombre-mujer y vimos que en los últimos 10 años hay una considerable mayor proporción de mujeres que han ingresado al cómic. Tenemos 72% de mujeres frente a 48% de hombres. Entonces, la tendencia es que estos resultados de hombre-mujer en el cómic van a tender a aplanarse. Las mujeres están ingresando y están ingresando
con una voz bien fuerte, así que eso es interesante. Vamos a ver ahora el nivel educativo de nuestros agentes y vemos que el 72% de nuestros agentes tienen altos niveles educativos, tienen nivel profesional, magíster o doctorado, ¿ah? Lo que nos habla también que las personas con mayor formación buscan en el cómic, gustan del cómic y buscan desarrollar su creatividad en este sector. También nos habla de desafíos para crear también líneas de cómic dirigidas a personas que tienen más baja formación, porque finalmente nosotros deberíamos tener todas esas oportunidades. Vamos a ver cómo es la formación en el cómic, cuando les consultamos a los agentes cómo ellos llegaron a trabajar en el cómic, qué conocimientos tienen del cómic. El 85%, casi el 86% de los agentes indican que ellos adquirieron el cómic en forma autodidacta, o sea, a través de la familia, lo que leían, los libros, etc. En general, las mujeres son las que más se tratan de adquirir conocimientos con talleres o cursos, así que también dice que las mujeres son más aplicadas, ¿ah? Nos gusta, bueno, pero aquí hay un foco más de oportunidades en poder aumentar, en poder dar oportunidades de formación, porque claro, ahora estamos teniendo, ¿no es cierto?, logros con toda esta formación autodidacta, pero podríamos robustecer mucho más. O sea, vemos, por ejemplo, oportunidades en términos de entregar conocimientos tecnológicos con las nuevas plataformas digitales que existen, conocimientos empresariales para todos los que trabajan en forma autodidacta, conocimientos en edición, por ejemplo, para todos los que se dedican a crear sus propios cómics o luego las microeditoriales, etc. Hay mucho que trabajar al respecto. Vamos a ver ahora sobre las edades de nuestros agentes del cómic y vemos que el 84% de nuestros agentes están entre los 25 y los 54 años, ¿ah? Y se identifican a 3 grupos etarios principales, ¿ah? Y más o menos equivalentes, ¿ah? Que los hemos identificado como los pioneros, que son los que tienen más de 45 años, la generación bisagra, que está entre los 35 y 44 años, y la generación de los emergentes, que son los menores de 35 años. Lo interesante es que cada una de estos distintos grupos etarios tienen focos distintos, tienen trayectorias distintas y aportan también una nueva diversidad en lo que es este mundo del cómic, ¿ah? Y también, bueno, una complejidad mayor, ¿ah? Bueno, vamos a hablar de los pioneros, que son aquellos que vivieron la dictadura, aquellos que tuvieron que refundar el cómic, porque cuando vino el apagón cultural, o sea, veníamos de un tiempo glorioso del cómic, digamos, de una época dorada, pero prácticamente no quedó nada. Entonces son estos los que partieron con los primeros festivales, ¿no es cierto?, las primeras ferias en regiones, las primeras novelas gráficas, los primeros que comenzaron que conocieron a los grandes maestros o que tuvieron de cerca relatos de los grandes maestros del cómic dorado, y bueno, y están traspasando esto a las nuevas generaciones, ejercen un rol pedagógico, testimonial, los que han partido con el manga aquí en Chile, los que partían con el feminismo, atrayendo a mujeres al cómic. Luego tenemos la generación bisagra, que están entre los 35 y 44 años. Ellos están influenciados con los pioneros y a su vez con las generaciones emergentes. Se caracterizan por una gran adaptabilidad, son más digitales, tienen una fuerte componente autoral y un componente político y filosófico en sus obras. Y por último, vamos con la generación emergente, que nos llena de nuevos temas,
que hablan son jóvenes y le hablan a jóvenes, le hablan a los públicos preadolescentes. Está todo un mundo ahí de mujeres, niñas que trabajan en lenguajes muy cercanos al manga y que crean historias para niñas también con protagonismo femenino, que son muy interesantes y han hecho un gran aporte a lo que es el cómic actual. Con eso hemos terminado lo que es la revisión sociodemográfica y ahora vamos a hablar sobre la primera dimensión que analizamos, que es sobre el sistema del cómic. Vamos a ver que, en qué trabajan los agentes del cómic, cómo trabajan, y trabajan principalmente en forma independiente. Solamente un 12% están ligados ya sea a una empresa o a un colectivo o gremio. Para todos los que sabemos la importancia de la asociatividad, aquí hay un gran desafío. En el gráfico de la derecha pueden ver que los mayores somos los que estamos más ligados a estos tipos de gremios o asociaciones, así que estamos como llamados a poder motivar y educar a las generaciones menores que se parten generalmente como independientes. Vamos a analizar ahora el público lector al que están dirigidas las obras. En general se trabaja para varios públicos, para varias audiencias. Esta es una respuesta múltiple, donde vemos que 76% adulto joven, juvenil, adulto, infantil. Bien importante la presencia de obras que van al mundo infantil y preadolescente, que eso nos abre entonces nuevas audiencias. Antes el cómic era considerado como una lectura de nicho masculina para adultos o solamente niños, y vemos que aquí no, ahora también estamos nuevas audiencias, estamos dirigiéndonos a todo tipo de público, y donde vemos que el auge del manga ha sido muy importante para tener nuevas audiencias de lectoras y también de mujeres como autoras. Hay un público de niñas y adolescentes que están muy fans, siguen a sus autoras, lo cual es bien interesante. Y vemos también que cada público, cada autor tiene su público y su propia audiencia. Cada uno le habla a su audiencia, que es algo también que es muy común en comunidades de cómic de otros países. En cuanto al tipo de roles, en la gran gama de roles que tenemos en este mundo del cómic, como dijimos, con mayoría de gente que trabaja en forma independiente, prevalece la multiplicidad de roles. O sea, la gente que ocupa varios sombreros, hace de artista, hace de editor, hace de divulgador, etcétera, para poder sacar sus obras. Y en los roles prevalecen, y lo más común, lo más frecuente son los roles de la parte creativa, donde hay ausencia de roles de las otras espacios de la cadena de producción, que son la parte productiva y la parte de la difusión. Cuando hablamos sobre los géneros narrativos, tenemos una gran cantidad de géneros narrativos que está haciendo cómic, y esto es muy bonito, es muy bonito porque el cómic está ocupando todos los espacios. Estamos desde lo más importante, lo más habituales, fantasía, aventura, ciencia ficción, pero como ven ustedes en el gráfico, aquí tenemos una amplia gama: educativo, histórico, crimen, adaptaciones, reportaje, etcétera. Tenemos una gran cantidad de géneros que se están tratando. También hay una diversidad de estilos y temas foco, donde el manga ahí lidera, el manga la lleva. Bueno, también tenemos cultura pop, temas urbanos, políticos.
y abrimos el último resultado, que era el otro estilo, donde se abren también cosas bien interesantes, trabajos en salud, en ciencia, que, que donde también el cómic está permitiendo abordar esos temas que son tan vigentes en el mundo de hoy. También quisimos abrir y ahondar más en esta prevalencia del manga hoy en día, y vemos que las mujeres son las que principalmente están trabajando en el estilo manga, lo cual nos habla de una tendencia y una fortaleza, algo que por desarrollar. Bueno, yo diría también que es bien interesante que mujeres y hombres no compiten aquí, porque el cómic de mujeres es distinto al cómic de hombres. Las mujeres estamos el estilo manga, el feminismo, la maternidad. Hay los temas que le ocupan a las mujeres son distintos a los temas que principalmente hacen los hombres. Eso es bien, lo encuentro bien particular. Vamos a ver los formatos más utilizados y vemos que en este gráfico que el cómic corto, el fanzine y la novela gráfica son los formatos más utilizados, y como veremos más adelante, en estos formatos conviven con otras actividades como merchandising, talleres, productos culturales que son necesarios para poder sostener este trabajo del cómic. Ahora vamos a ver cómo se publican los cómics. Y les preguntamos a los agentes cuántos cómics publicaron en los últimos 2 años. Y aquí nos sorprendieron con los resultados. Tenemos que en los últimos 2 años el promedio son 5 cómics por agente. O sea, tenemos una cantidad de obras que se están realizando. De estas 5 obras, una sola es con ISBN. Entonces también nos indica que hay muchas obras que quedan en el camino. En el fondo son obras que, como vamos a ver más adelante, ni siquiera trascienden de una región a otra, porque por los problemas de distribución que vamos a ver que también existen en este sistema. Ahondamos aquí sobre las formas de publicaciones que existen, que bueno, está la autopublicación, la publicación con editoriales independientes y la publicación con editoriales consolidadas, como grandes formas de publicar. Y la autopublicación, que es la principal vía de publicación del cómic hoy en día, consiste en que cada uno hace todo. Hay gente que además es multitarea, multirol, desarrolla todas las tareas y además se preocupa de la difusión, generalmente a través de redes sociales y de la producción de los mismos. Es un modelo flexible, adaptativo, que permite mantener el control y hacer todo lo que el autor quiera desarrollar. Y después hay un tipo de publicación que son las editoriales independientes, que son las que más cómics están publicando en Chile. Son las que abren espacio también para propuestas diversas, muy ligada a los creadores, están como es una amalgama ahí junta, y que están sí bastante sujetas a un modelo de distribución que las limita, que con pocos canales de distribución y una distribución a librerías que es económicamente imposible de sostener, con obras por tener que entregar las obras en consignación. Y la publicación con editoriales consolidadas es el mundo ideal, digamos, es que porque las editoriales consolidadas son las que otorgan una amplia visibilidad y alcance y mejores condiciones para los autores, pero bueno, son las que menos publican, y publican las joyitas, por así decir, digamos, donde
tienen asegurado el éxito, por así decirlo. Respecto a dónde se están canalizando, cómo se comercializan las obras, vemos que las ferias se están convirtiendo en los kioscos de antaño. Las ferias son las que tienen la relación directa con el público y son la principal vía de sostenibilidad económica. Aquí también vemos un gran trabajo que hacer para que realmente las ferias puedan ser un canal que permita sostener el cómic, porque bueno, las ferias son a veces, también tenemos ahí varios comentarios de los agentes respecto a los problemas y barreras que significan para ellos muchas veces los costos que implica instalarse en las ferias. Bueno, en resumen, hay escasos canales de comercialización. La venta a través de librería y tiendas físicas especializadas ocupa, como vemos en este gráfico, un resultado bastante bajo, solamente un 14%, y también los canales como ventas públicas a colegios y bibliotecas, un 7%, distribuidores, un magro 6%, así que aquí hay mucho que trabajar. Cuando le preguntamos a los agentes si además de las obras realizan productos complementarios, un 60% sí también realiza productos complementarios que, bueno, además de reflejar toda esta cantidad de productos, la creatividad de los autores, de los creadores, también refleja que realizan este tipo de trabajos por la necesidad de compensar su trabajo. Y bueno, también es interesante cuando vemos qué tipo de obras completadas, de trabajo complementarios se realizan. Vemos ropa, por ejemplo, cosas como separadores, merchandising, pero también productos como exposiciones, talleres, charlas, etc. Entonces, hay oportunidades aquí en términos de poder tanto el aporte que se hace al mundo académico, docente, y también a lo que es la posibles trabajos con la industria privada en los temas de diseño, que también otorga el cómic, que podríamos desarrollar. Cuando vemos cómo se financia el cómic, vemos en este resultado que se financia principalmente con recursos propios. Un 92% declara que financia el cómic con recursos propios. Esto es una muestra más de la precariedad de nuestro modelo, donde es la autogestión y el propio financiamiento lo que impera. Los recursos públicos, aunque existen, y los agradecemos, aún se nos hacen poco, ahí sale un 24%, los recursos de empresas son prácticamente nulos, y los recursos de cooperación internacional muy, muy escasos también, o sea, hay mucho ahí como para desarrollar. Con esto hemos terminado entonces analizar sobre el sistema del cómic y ahora vamos a ver la segunda dimensión de análisis. Pues como les contaba, hay muchos resultados aquí y esta es sobre la red del cómic, cómo trabajan las personas, con quienes se contactan. Vamos a ver aquí en estos gráficos, cuando les consultamos con quién se relacionan en el proceso creativo o en el proceso de producción e intermediación, vemos que la gran mayoría trabaja en solitario. Un 80% trabaja solo para lo que es toda la parte creativa y un 70% trabaja solo en toda lo que es la intermediación. Bueno, esto un poco podríamos explicarlo con toda la filosofía, digamos, de trabajo independiente, competitiva que existe hoy en día, pero también se explica porque la ausencia de canales y de estructuras sólidas que le ofrezcan colaboración para los trabajos a las personas. O sea, yo creo que las personas gustan de poder tener un trabajo colaborativo, pero no lo encuentran. Entonces, la necesidad de crear terminan trabajando solos. Aquí, bueno,
es una gran oportunidad de desafío por explorar y trabajar. Vemos en este siguiente gráfico que faltan eslabones en la cadena de circulación, porque cuando les preguntamos con quién se relacionan en su trabajo, se relacionan principalmente con los roles que son, una vez más, en el mundo creativo. Pero hay un escaso relacionamiento con agentes relacionados con la circulación y promoción, como promotores, mediadores de lectura, distribuidores. Indican que aunque todos estos roles cumplen un rol muy relevante, no se han integrado a la cadena de circulación de las obras. También vemos que existe un bajo relacionamiento internacional, que aun cuando sabemos la importancia que esto tiene, por ejemplo, relacionamiento con editorial extranjera, aproximadamente un 12%, y con agentes de derecho cerca de un 5%. O sea, entonces, ¿cómo vamos a vender fuera si tenemos tan bajo relacionamiento con nuestro agente de derecho o si existe nuestro agente de derecho? Esa es la reflexión que hay acá. Vemos que también cuando les consultamos en qué otros sectores económicos trabajan nuestros agentes del cómic, hay una amplia cantidad de sectores económicos donde se desarrollan. Y bueno, el cómic tiene aplicabilidad en muchos sectores, en muchos mercados, lo cual también es una fortaleza. Y vamos a hablar ahora sobre el bienestar del cómic. ¿Cómo nos impacta toda esta actividad del cómic? ¿Realmente nos produce bienestar? Con esta viñeta de Majo vamos a conversar sobre estos temas. Bueno, vemos aquí en este gráfico que el cómic no logra sostener económicamente a la mayoría de sus agentes. En el fondo ya también lo estábamos, ¿no es cierto?, visualizando con los otros resultados. La mayoría de las personas para sostener el cómic tienen que trabajar en otros sectores de la economía, se apoyan en rentas familiares, otras actividades en el sector cultural y artístico, y lo menos que obtiene es con trabajos en el cómic que son en general esporádicos. Una respuesta de múltiple con porcentajes aproximados, pero esas son las conclusiones. Las fuentes de ingresos en el cómic son esporádicas, y cuando abrimos en qué trabajan, cuando trabajan en cómic, lo principal son colaboraciones, trabajos por encargo, publicaciones, adaptaciones y derechos de autor, y ventas de derechos son muy bajas, a todo lo que significan trabajos que nos permitan tener mayor continuidad, que nos permitan dar más formalidad al trabajo de cómic, aún son lo que se percibe es muy escaso, así que también aquí vemos grandes desafíos. Vemos que vivir del cómic es solamente para unos pocos. La generalidad de los agentes desarrolla trabajos mixtos o trabajos en otros lugares para poder sostener el trabajo del cómic. Y vemos que el sector está precarizado y tensionado entre la vocación, la pasión el que tiene por trabajar en el cómic, y también en poder hacer sostenibles los proyectos de cómic y el impacto que esto tiene en su salud. Cuando les preguntamos cómo son los resultados en cuanto a lo que invierte versus los resultados de sostenibilidad que obtiene con los proyectos de cómic, vemos que solamente un 18% de los agentes indica que invierte financieramente en los proyectos de cómic tiempo y dinero y obtiene beneficios con el cómic, solamente un 18%. Un 40% dice que los proyectos en que trabaja son sostenibles, pero no le generan ingresos. Y otro 40% dice que invierte tiempo, invierte dinero y no obtiene nada. O sea, y eso, entonces, bueno, nuestros desafíos son lograr que
18% crezca, ¿no es cierto? Que realmente invierte tiempo y dinero, pero también pueda tener beneficios con el cómic. Bueno, y todo este trabajo complejo de poder sostener los proyectos, de poder sacar adelante el trabajo, de poder desarrollar esta creatividad del cómic que apasiona, poder desarrollar toda esta cantidad de trabajo en géneros, etcétera, y estilos, impacta en la salud física y emocional de nuestros agentes, y vemos que cuando abrimos aquí la cifra, vemos que impacta principalmente a las mujeres. El 77% de mujeres siente su salud impactada por la actividad del cómic versus 53% de los hombres, en distintos ámbitos, ya sea dificultades tanto físicas como psicológicas. Y también cuando les consultamos si se sienten discriminados por la actividad del cómic, extrañamente sí, la gente se siente discriminada en porcentajes que no son bajos. Bueno, quizás en todas las actividades existe la discriminación, pero quisiéramos que en el cómic, ¿no es cierto?, esto fuera cada vez menos. Y también ahí vemos que las mujeres no somos las que nos sentimos más discriminadas. O sea, la discriminación es algo que persiste, es algo que no ha terminado. Vemos, por ejemplo, que más mujeres son más discriminadas por lo que es la experiencia. Bueno, son temas que también tenemos que trabajar. Bueno, gracias. Sí, ahí está la gráfica sobre las mujeres y la discriminación. Y por último, vamos a terminar con algunos caminos, algunas líneas de trabajo, porque como decíamos, este trabajo, y también lo mencionaba muy bien Araceli cuando dio la palabra de bienvenida, este trabajo y toda esta cantidad de resultados, aquí hay muchas cifras, aquí hay muchos resultados que nosotros estamos partiendo, ¿no es cierto?, con este primer estudio tan completo en esto, pero nosotros queremos abrir y incentivar para que se abran muchos otros estudios al respecto. Entonces aquí estamos indicando algunas líneas de trabajo que nos estamos proponiendo trabajar. Estamos hablando de incentivar mecanismos de profesionalización y formalización laboral para el mundo del cómic. Algunas de estas cosas son las que se van a tratar en las mesas que ahora vamos a tener en este mismo coloquio. Fomentar la inclusión del cómic en el sistema educativo como herramienta pedagógica. Potenciar las ferias y hacerlas más accesibles, o sea, dado que son tan importantes para hoy en día, para lo que es financiar y comercializar el cómic, como potenciarlas realmente, tanto en el tiempo, geográficamente, etc. Mejorar el modelo de acceso a librerías para microeditoriales y por los agentes independientes, o sea que las librerías vuelvan a ser realmente un canal de comercialización que son tan importantes, digamos, que lo tenemos prácticamente cerrado. E incentivar roles de profesionalización y comercialización para los agentes y los agentes de derecho, para todos los roles de gestores. Estas son algunas de las líneas que estamos proponiendo trabajar, y bueno, están invitados a lo que va a seguir ahora en este coloquio para que lo analicen con especialistas, con expertos. Y por último, les contamos que todos estos resultados en detalle se van a ser entregados ahora en este coloquio en el informe de resultados que lo están viendo ahí, que vamos a entregar el informe físico, y también van a quedar disponibles en nuestra página web, nuestra nueva página web, que también vamos a mostrar más adelante para que puedan descargarlo. Eso es, pues, muchas gracias y sigamos trabajando. Muchísimas gracias. Ahora sí.
Muchísimas gracias, qué interesante presentación. Y bueno, ahora vamos a comentar esta presentación. Va a ser muy interesante el siguiente coloquio. Y para interpretar los resultados y la visión de las diversas personalidades, tendremos a 3 personas participando en mesas redondas. La primera mesa tiene por objetivo aterrizar ideas y proponer acciones a la luz de los resultados del estudio para impulsar políticas que promuevan la visibilización y fomento del cómic. Participan de esta primera mesa Araceli Rojas, quien es la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Este consejo es un organismo técnico y consultivo chileno que administra el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura y que depende del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, además de asesorar al Ministerio de las Subsecretarías de Cultura y las Artes y el Patrimonio Cultural y los ministerios y entidades públicas relacionadas sobre el desarrollo de políticas públicas en esta materia. Es periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Chile, posee un diplomado en Administración Cultural de la Pontificia Universidad Católica y un máster en Estética y Filosofía del Arte de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene conocimientos en el área de prensa escrita y difusión, además de producción de contenidos educativos y culturales. Desde el año 2016 trabajó como encargada del concurso de proyectos del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, implementando diagnósticos y trabajos participativos con mesas sectoriales, con una mirada territorial en las acciones implementadas. Fue coordinadora del programa de promoción y fortalecimiento del trabajo cultural y actualmente, como dijimos, lidera la Secretaría Ejecutiva del Consejo del Libro y la Lectura. Araceli, ¿dónde está? Le invitamos ahí a tomar asiento. También invitamos y presentamos a Claudio Álvarez, quien resaltará la importancia de las ferias y la internacionalización en la sostenibilidad del sistema del cómic. Claudio Álvarez, nacido en Santiago de Chile en 1977, es guionista, editor y agente chileno. Sus obras están publicadas en más de 10 países y 8 idiomas. En el año 2012 fundó la editorial Acción Cómic y hace 4 años la agencia Artist Go, que representa artistas y obras sudamericanas para el mercado internacional. Bienvenida, Claudio Álvarez. Ahí lo vemos también. Y por último, también invitamos a Camila Gutiérrez, revisando las oportunidades del manga en aumentar audiencias, participación de mujeres. Camila Gutiérrez es académica de College y la Facultad de Comunicaciones UC. En investigación y docencia, su especialidad son los estudios comparativos sobre cultura visual global. Es la investigadora principal de un proyecto Fondesit enfocado en neojaponismo, es decir, investiga la influencia que ha tenido la visualidad japonesa sobre los cómics y videojuegos hechos en Latinoamérica. Bienvenida, Camila Gutiérrez. Y modera la mesa el socio de la cooperativa, Jorge Montealegre. Jorge Montealegre Iturra es un poeta, periodista, ensayista y guionista del humor de Chile, socio fundador de la cooperativa gráfica chilena. Fue perseguido y encarcelado por la dictadura militar, saliendo muy joven al exilio a Europa. Está casado con la narradora Pía Barros, son pareja desde principios del año 1980 y tiene 2 hijas, Abril, artista textil, y Miranda, escritora. Ha trabajado como redactor creativo y guionista de humor gráfico. Según ha relatado, me profesionalicé, trabajé mucho tiempo haciendo chistes, he hecho chistes en Condorito, en Topase. Es autor de numerosos libros, tanto de memoria, de la historia gráfica chilena y de poesía, y hoy se desempeña como director de la editorial de la Universidad de Santiago. Ha recibido varios premios, tanto por su poesía como por sus memorias, entre los que destacan el Municipal, el Mejores Obras Publicadas del Consejo Nacional del Libro y la Lectura y el Altazor. Bienvenido, Jorge Montealegre. Adelante entonces, Jorge. Bueno, muy buenos días. Ninguna otra persona le dijeron por qué estaba casado, si era casado de soltera. Un dato bien interesante, pero que no se colectiviza. ¿No? Pero está bien, yo feliz con ese currículum. Bueno, de alguna manera, cada uno de mis
colegas acá de mesa han sido presentados, van a participar en el mismo orden, yo creo, en que fueron presentados. Y lo que vamos a hacer, vamos a tratar de hacer, es reaccionar, ¿no? De cada uno expertos en distintas áreas, pero desde ese expertise reaccionar a estos datos, a este trabajo que María Eliana nos ha presentado, con una cantidad enorme, ¿no? Casi inabarcable en este momento de datos, ¿ah? De datos para reflexionar. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Yo creo que este no es momento de la reacción más que de la conclusión, ¿no? Porque hay que meditar estos datos. Son muy interesantes y son muchos, y qué bueno que vamos a tener, y ya tenemos algunos de esos resultados a la mano como para poder trabajar, ¿no? En la presentación se dijo que yo soy socio de la cooperativa, lo que es cierto, ¿no? Pero quiero destacar el mérito de María Eliana Aguayo en este trabajo, ¿no? Algunos estuvimos muy alejados del trabajo y prefiero decirlo que no decirlo, ¿no? Porque uno aparece en esta mesa como si fuera muy protagonista y no lo es, pero quiero reconocer el mérito de María Eliana, ¿no es cierto? Y de Moisés, principalmente en este trabajo. De toda la cooperativa, pero principalmente ellos. Yo tomé apuntes, hay varias cosas que me gustaría decir, pero prefiero reservarme, ¿no es cierto?, para que no nos repitamos, porque a veces uno descubre la forma, pero prefiero reservarme para reaccionar a la reacción que cada uno de los panelistas pueda tener. En primer lugar, Araceli, ¿no? Estamos siguiendo el orden de presentación que hizo Víctor Arriaga. A propósito, yo siempre meto anécdota entre medio, ¿eh? Pero yo le agradezco mucho a Víctor que haya hecho la presentación. Víctor es hijo de Vicat, ya que estamos hablando de con quién está casado uno, quién es hijo de qué sé yo. Pero me acordé de una cosa que a propósito de lo autodidacta, ¿no es cierto?, y de la profesión, y de la profesionalización de los agentes del cómic. Víctor Arriagada, padre, Vicar, y Jimmy Scott, ¿no?, dos grandes dibujantes que estarían, según esto, entre los pioneros, ¿no?, o entre los pre-pioneros, según esto. Ellos estudiaron en lo que hoy día es la USACH, ¿no es cierto?, la Escuela de Arte y Oficio. Ellos estudiaron mueblería, no estudiaron cómics, estudiaron mueblería, ¿no? Y eran compañeros de banco y ahí empezaron a dibujar de caricatura a los profesores, etc. Pero para ver cómo desde otras profesiones, de otros oficios, se va derivando según el talento, ¿no es cierto?, también los intereses, uno va cambiando su destino, ¿no? Su guión de vida, uno puede ir cambiando el guión de vida según lo que va apareciendo los compañeros y compañeras que tenemos. Bueno, empezamos entonces con Araceli, ¿no es cierto?, las presentaciones. Gracias, Jorge. Ayer estuvimos hablando con algunos de mi mamá, así que ha sido súper familiar todo esto. Quienes estuvieron en la reunión se acuerdan. Bueno, yo creo que es una tarea enorme la que nos queda por delante. Con la primera reacción, claro, partiendo de la base de que los recursos siempre son escasos para todas estas necesidades que detectamos, de qué manera tomamos con responsabilidad, con sentido de realidad y cierto estratégico toda esta información. Nosotros desde el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura y desde los diferentes programas, no solo pensando en las convocatorias que conocemos, sino tenemos múltiples cruces, pero creo que claramente tenemos que ir fortaleciendo el trabajo que hacemos con el cómic y con la narrativa gráfica.
tenemos oportunidades como las que nos han planteado, por ejemplo, para trabajar desde el Plan Nacional de la Lectura, Escritura y Oralidad. Nosotros ahí llegamos a diferentes públicos y de hecho, mientras hablaba Eliana, efectivamente apunté públicos. O sea, ahí claramente hay un trabajo que desarrollar pensando en la formación de audiencias en torno al cómic, también un trabajo con mediadores, que son fundamentales en este trabajo con audiencias, de qué manera también nos vamos acercando, entendiendo que las obras a través de los mediadores también se acercan a estos nuevos públicos. Temas de asociatividad, yo creo que me quedo dando vuelta y ahí también pensando en que ustedes, por ejemplo, apostaron por un modelo cooperativo cuando no estaba quizás siendo tan visible y no tenía tantos instrumentos de apoyo, incluso haciendo el foco en el ámbito social. Durante los últimos años, efectivamente, ha habido una apuesta por el cooperativismo en cultura. Y ustedes hicieron una apuesta y, por ejemplo, a partir de ese modelo y otros modelos existentes, ¿qué está pasando ahí respecto de la asociatividad? Y que incluso la asociatividad facilita el diálogo desde las entidades públicas, porque cuando hay una dispersión de agentes es difícil ahí, no sé, activar desde escuchas participativas, representaciones en los consejos sectoriales, por lo tanto ahí también hay un trabajo que desarrollar en no menor, y que va muy de la mano de lo que hablamos de la confianza. La asociatividad también implica un acto de confianza en ver las necesidades conjuntas y también, ¿por qué no decirlo? La asociatividad es fundamental en un modelo que claramente no nos gusta mucho respecto de la competitividad de los fondos de cultura, que tenemos concursos de proyectos en los que nuevamente los recursos son escasos, por lo tanto ir cambiando esa lógica es ir cambiando la lógica también de trabajo y de asociatividad respecto, yo lo abro más allá del sector del libro y la lectura, porque lo abro también porque siempre nosotros hablamos de un ecosistema. Y en este sentido estamos hablando del cómic, pero estamos hablando de mediadores, de distribuidores, de agentes, por lo tanto, ahí del impacto y de lo que tiene que empezar a removerse en ciertas lógicas, no solo en los creadores, sino ya vimos en los diferentes agentes que participan acá del ecosistema del libro. En esa línea, por ejemplo, qué bueno que ojalá esta información y estos mismos diálogos se lleven a la red del ecosistema del libro, que es esta información incipiente, sabemos, pero que la que participan organizaciones, gremios, cooperativas. Por lo tanto, esto es un tema que debería instalarse ahí también bajo la lógica de qué manera ir haciendo ajustes a los modos en los que se están vinculando. Y por qué no decirlo, el tema de la internacionalización, que todos tenemos tan presente el tema Frankfurt, claramente ahí también hay una oportunidad de avanzar en temas de derechos de autor, de ventas de derechos. Qué importante es la figura de la gente también. En este circuito, nosotros tenemos un circuito de ferias internacionales al que asistimos. Tenemos el inicio de nuestro circuito de feria, parte con Angoulême. Qué importante es ver también esas oportunidades y esos espacios, pero cómo nos insertamos también desde los agentes, desde los profesionales también que pueden asistir y que pueden abrir puertas para muchos más de los que vienen un poquito más atrás y que quizás faltan ciertas herramientas de profesionalización, que también ahí hay un foco. ¿Cuáles son las herramientas? Sabemos que hay herramientas más transversales en temas de, por ejemplo, de derechos de autor, de trabajo cultural, pero quizás también hay que hacer un foco en una herramienta más específica para el sector del cómic desde las entidades públicas. Ya, muchas gracias. Me gustaría ir agregando algunas cosas, ¿no? Yo tomo palabras sueltas. Por ejemplo, me gustaría destacar como la evolución que ha habido, ¿no es cierto?, desde la mirada pública hacia el apoyo al cómic, que hoy día es un apoyo evidente, ¿no? Hay muchas obras de cómic propiamente o de investigación sobre el cómic que no se habrían podido publicar si no fuera por el apoyo público, en el fondo por el subsidio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, ¿no? Pero todo tiene también una evolución y en el informe apareció el concepto de la legitimación
cultural, ¿no es cierto?, y la legitimación cultural en el ecosistema del libro que habla Araceli. También fue paso a paso y al inicio fue difícil porque, por ejemplo, en los fondos concursables, ante un proyecto de cómic, se preguntaba la comisión evaluadora, por ejemplo, si esto era artes plásticas, ¿no?, que lo debían evaluar los escritores, o era literatura, que lo deberían evaluar los escritores, ¿no? Y según la comisión no era ninguna de las dos cosas, ¿no? Hasta que poco a poco se fue consolidando como un género específico, una expresión específica que hoy día tiene su lugar y su respeto, ¿no? También dentro del servicio público, llamémoslo así, se ha ido evolucionando, ¿cierto? Y se ha ido perfeccionando, sobre todo gracias también a la tecnología hoy día, en esta recolección, recopilación de datos, ¿no? Yo recuerdo la iniciativa de Claudio Di Girolamo, ¿no es cierto?, de hacer una cartografía cultural, ¿no? Y que se preguntaba por las distintas expresiones y tal vez se preguntó un poco por el cómic, ¿no? Pero hoy día sí que se preguntaría por el cómic y esto, ¿no? Entonces es bien interesante cómo se van conectando y claro, a mí me interesa siempre ver, buscar, ¿no es cierto?, el hilo de origen de estas cosas porque siempre hay una evolución, un progreso, ¿no es cierto? Y no es que, o sea, cuando nosotros nacimos el mundo ya estaba, ¿no? Entonces, es interesante esa, al final, genealogía de los procesos, ¿no? Pero Claudio Álvarez nos puede hablar también de otro fenómeno, de la feria, que también ha sido creciente, creo yo. Pero Claudio nos va a contar si es creciente o no. Bueno, primero que todo, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Agradecer la invitación, obviamente. Yo creo que, a ver, que más allá de los simples números, yo creo que esto, por lo menos para mí, esto es una invitación a ser optimista también. Yo creo que mi llamado, en general, cuando uno ve los números de este tipo de industrias, como que se queda a veces con lo malo y se escucha como la gente en situación de cómic, pero en realidad nosotros no hay nadie que no esté metido en esta industria, obviamente, que no tenga una pasión por este tipo de lenguaje. Obviamente que tenemos un estudio que está abarcando desde los cabros que hacen historieta allá en el norte, de manera súper independiente, hasta los editores de las grandes editoriales. Por lo tanto, tenemos obviamente un resultado agregado que sería extraordinario que en las próximas versiones pudiéramos tener ciertas pistas, digamos, menos agregadas para poder sacar mejores conclusiones. Pero para mí esto es como un sueño cumplido. Nosotros hemos estado por años conversando a nivel de pasillos, con Moisés, con Eliana, con un montón más, como que navegamos un poco a ciegas cuando hablamos de cómics. Por lo tanto, este es un tremendo avance como para saber quiénes somos, dónde estamos, efectivamente con mejor diseño de políticas públicas, con mejor, qué sé yo, para conocernos un poco más, que creo que es fundamental. Respecto al tema, solamente un pequeño no sé, un punto respecto del apoyo del Estado. Cuando uno tiene la posibilidad de ir afuera y conversar con editores de otros países, se sorprenden mucho de lo que pasa en Chile. Hay varias sorpresas que nuestra, digamos, nuestro ecosistema de la historieta genera afuera. La primera es la diversidad de cómics que se está produciendo hoy día en Chile. De repente uno siempre piensa que en su momento ya antes no hubo nada, no, nosotros venimos de un Chile que en los años 60 tuvo industria de esto, hay gente que trabajaba de esto y compró su casa, educó sus niños, tenía su auto, etcétera, viviendo, haciendo cómic, digamos, en el horario de oficina. Hoy día obviamente la realidad es distinta, no solamente para el cómic, uno siempre tiende como a mirar lo de uno, que escucha, medio pesimista, pero claro, hay gente que hacía teatro callejero y que con la pandemia y era bastante más grave lo que pasaba. No es solamente, digamos, cuando uno ve las malas noticias, no es solamente acá, siempre esto es un desafío. Pero como tal, yo también veo el lado positivo. Desde afuera, cuando nos ven en el problema, como está en Chile, que va por años, te preguntan de Alemania qué onda con Chile. Cuando ven la variedad de títulos que tenemos en la mesa, te preguntan los españoles qué onda con Chile.
Yo conversaba con editores de manga de Francia, que están publicando a dos artistas chilenos, tanto en Francia como en Japón, que me dicen, ¿qué pasa con el manga en Chile? Que hay tanto, digamos, mangaka, hay tanta gente que le gusta, tanto. Hay un fenómeno hoy día de diversidad aquí, que más allá de los números que de repente uno pueden decir, chuta, mira, falta tanto, seguimos haciendo cómic. Y hemos seguido haciendo cómic en las peores condiciones y yo creo que vamos a seguir haciendo cómic en las mejores también. Respecto de los canales de mayor venta, yo hace unos años atrás hice una encuesta y en Rasca en realidad, entre algunos editores, así como con Form, qué sé yo, y siempre el tema de ferias hace años que representa como el principal punto de venta. Obviamente cuando uno habla con editoriales que son en su mayoría independientes, donde el acceso a las grandes cadenas de librería es más bien limitado, más bien complejo, porque obviamente necesitáis tener o entregar un 60% del precio de etapa más o menos para poder tener un distribuidor y entrar a estas grandes cadenas, obviamente no es la opción. Hoy día hay un par de experiencias que están haciendo editoriales como Ariete, como Arcano Cuarto dentro de la librería, que obviamente está interesante y estaría bueno conversar con esos editores para cómo les fue. Pero sin duda el tema de los eventos es un desafío, porque los eventos donde nosotros hemos ido un poco colonizando son eventos literarios. Más allá de las ventas que te genera un evento como FIC, que viene ahora luego, o la Comic Con, que está más bien dedicada a cultura pop. Obviamente hay eventos más chicos y hay eventos literarios donde el cómic ha ido ganando espacio. Y ese ganar espacio implica que la primera vez que fuiste te miraba medio raro. Y hoy día ya eres parte de un ecosistema y es normal encontrar editoriales de cómic en la primera del libro, en la feria del libro, en la feria ilustrada, y da un poco cuenta de este fenómeno de cómo hemos ido ganando espacio, y me parece relevante. ¿Qué nos pasa? Los eventos son pocos, estamos muy sujetos a esos resultados, por lo tanto obviamente es complejo. Desde el punto de vista porcentual, uno podría decir, claro, como estamos entrevistando a una gran variedad de actores, donde están incluidos ilustradores de distintas regiones, obviamente ferias va a salir de manera, digamos, notable, aquí con un 53,1%. También es cierto que no necesariamente implica que la mayor cantidad de cómics se está vendiendo ahí. Estamos nosotros participando y la mayoría de las editoriales independientes lo entienden como principal punto de venta, pero lo más probable es que las editoriales grandes te digan, oye, los libros de, no sé, Paulina Palacio se venden principalmente en librería. Entonces, en términos agregados de cantidades, también hay que tener como esa sensibilidad para entender que lo que tenemos aquí es una foto de dónde estamos participando, principalmente las editoriales independientes y dónde estamos encontrando a nivel desde fancineros hasta editores medianos, nuestro principal punto de venta. ¿Dónde está el trabajo acá? Es cómo trabajamos con la librería independiente que están en una crisis. Y nosotros, obviamente, sería interesante generar algún tipo de puente, algún tipo de acuerdo, algún tipo de manera de trabajar. Históricamente, uno entra en una librería independiente con un poco de miedo, desde los tiempos de pago hasta si me van a poner galletines alguna vez. Son miedos que uno como editor independiente puede tener, porque chuta, una librería grande de 10 libros, entregarlos da lo mismo, pero por una librería chica, a lo mejor esos 10 libros, entregarlos en consignación y tener que cobrarlos después puede ser un tema, porque básicamente es un editor que anda con una mochila de libros paseándose por Santiago en la librería. Esa es la realidad un poco también. Desde el punto de vista de los agentes y de la internacionalización, hay un fenómeno extremadamente interesante. Nosotros por años vamos a sacar la época de oro, efectivamente, las editoriales que imprimían y exportaban una cantidad importante de revistas por Sudamérica y por Latinoamérica. Nunca generamos el puente que sí generaron los argentinos, por ejemplo, con Italia. Argentina e Italia siempre estuvieron conectados y a través de Italia los artistas y los cómics argentinos llegaron también a Inglaterra, así que hoy tenemos infinidad de ejemplos que no vale la pena. Arturo del Castillo, obviamente, por ser nacido acá. Nosotros no teníamos ese lazo y de cierta manera siempre hemos sido un poquito isla en ese sentido. Yo diría que con escasos ejemplos, con la unidad de Condorito, con lo extraordinario y la rareza que Félix Vega con Juan Camares, efectivamente Félix se fue a Europa y desde allá es una carrera y desde allá también se generó ese vínculo. Pero si miramos los últimos 10 años, 15 años, la presencia de Chile afuera ha ido creciendo de manera bien extraordinaria. Obviamente hay muchísimo más que hacer. Hoy día hay agentes, yo estoy metido en una agencia, hay otras agencias literarias que también están representando cómics tanto en Asia como en Europa como en otros mercados. Y lo que nos pasa es que efectivamente los editores están
tan interesados en lo que está pasando acá. La variedad que hay en Chile, obviamente, llama la atención. Estamos, no hablo solamente de los cómics que son más obvios en el sentido de que tienen un atractivo más universal, que abordan temas políticos o temas de pueblo originario, que probablemente en Europa hacen un clic más rápido, sino ya cómics de fantasía, cómics de acción, etc. Hay un trabajo ahí que se estaba haciendo y que se tiene que mantener. Hay un tema de difusión y de concientización respecto de la... que me pasa también un poco con el tema de las ayudas que existen. Y hay. En Chile hay fondos para crear, hay fondos para publicar, hay fondos para promover afuera, hay un montón de alternativas. No todo el mundo, y lo que estamos fallando a lo mejor nosotros como sector, es en enterarnos, es en el dónde, es en comunicar, es en, hoy día cuando vemos las ferias, claro, ¿qué es lo que nos pasa en las ferias? La gente, el público masivo, cuando se encuentra con el cómic chileno, le gusta. El problema y en lo que fallamos es la dificultad con que se encuentra con el cómic chileno. Esto tiene que ver con que ya no tenemos el cómic chileno en kioscos. Y esa fue una puñalada, si no el corazón al ladito, digamos, para el cómic chileno. Porque hoy día las cifras de un editor independiente no son las mismas que tiene Barrabases, que sigue saliendo el kiosco. Barrabases sigue vendiendo más de 10.000 ejemplares de cada revista, digamos. Por lo tanto, claro, tenemos que visibilizar, tenemos que concientizar y profesionalizar. Hay que saber estar listo para la internacionalización. No es tan complejo tampoco, pero también hay que saber, yo diría que las necesidades de capacitación o de formación hoy día, considerando que el sector o el ecosistema que tenemos es el que no se va a dar una explosión de lectura de un día para otro, pero que sí tenemos fenómenos editoriales de gente que encontró su público sin inventar nada nuevo. Digamos, no es que Paulina Palacio, la Dani Kirch, un montón de otra gente haya aparecido y con ella hayan aparecido sus públicos, sus lectores estaban ahí y no hemos sabido encontrarlos, no hemos sabido llegar. Entonces, si hay desafíos que me plantea esto y que veo acá yo, tiene que ver con cómo abordamos nuestra visibilidad en términos de difusión, marketing, distribución, cómo abordamos la capacitación de la gente para que esté lista para conversar con un editor extranjero, internacionalizar su obra. Y cómo de cierta manera nos hacemos cargo también de nosotros, como sector, productor, artístico, etcétera, de enterarnos también y no esperar a que nos vengan a tocar la puerta para decirnos hay un fondo disponible para ti, igual que te puedo ayudar. Yo creo que las oportunidades están y también hay una tarea de saber aprovecharlas. Eso. Muchas gracias. El panorama se va completando con un puzzle, ¿no? Cada uno con una pieza, se va completando, por lo menos a mí me está dejando muy optimista esto, ¿no? Hay muchos desafíos, ¿no? Hay muchos desafíos, hay una situación, así como expectante, la información nos va a servir para tirar línea, ¿no? Bueno, hay gente hoy día que plantea que poco menos que el país está cayendo a pedazos, ¿no? Que estamos en emergencia, etcétera, pero hay cosas que nos dan optimismo. Y quería tomar como antes algunas de las palabras que se han nombrado dos veces, tanto Araceli como Claudio nombró a Angoulême. Y yo me acuerdo, pues yo soy el viejo que hace como el eslabón, ¿no? con los pioneros. Yo me acuerdo que la primera vez que escuchamos hablar de Angoulême fue por una propuesta del Instituto Chileno Francés en tiempos de dictadura. Y fue representándonos a todos, Temolobo. Pero lo que les quiero contar es que Temolobo fue porque hubo una votación. La comunidad que era escasa en ese tiempo, a lo mejor tú estabas, votamos y elegimos a Temolobo que nos representara en Angoulême, porque era el único masaje, era para una sola persona, ¿no? Y era el apoyo como precario que pudimos tener, no del Estado en ese momento, sino de un instituto binacional, ¿no? Y eso fue creciendo, y hoy día nos preparamos, la comunidad se prepara para participar de todas formas, ¿no es cierto?, en
de los datos, etcétera, ¿no es cierto? Es la participación, María Elena decía el dominio femenino, ¿no? O el dominio masculino, ¿no? Primero. También ahí vale la pena hacer el punto de comparación respecto de esta evolución cultural también que ha habido, ¿no? En los años de la edad dorada, como decías tú, o en los años, sí, en los años 60, 70, el dominio masculino era absoluto. O sea, no era una mayoría, era un dominio absoluto tanto en los grupos de las revistas, que eran grupos que vale la pena decir que eran escuelas también, ¿no? Condorito fue una escuela, La Chiva fue una escuela, Topaz fue una escuela donde se generaban nuevos profesionales, pero sin mujeres, ni autoras, ni editoras, ni directoras, muy pocas ilustradoras. Pero hoy día la situación ha cambiado mucho y de eso nos puede contar Camila Gutiérrez, que nos va a conversar sobre las oportunidades del manga en aumentar audiencias, ¿no? De participación de mujeres. Yo he estado dando la palabra a cada uno según la presentación inicial que hubo, ¿no? Y cuando termine Camila, entonces cada una de ustedes, ¿no es cierto?, podrá preguntar según los temas que cada uno está abordando, ¿no? Así que Camila, por favor. Muchas gracias, Jorge. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Para no ponérmelo como tan encima el micrófono. Cuando se me hizo la invitación a participar en esta mesa, a todos en realidad, se nos envió un documento, ¿no?, donde salían los primeros hallazgos de este estudio, de este mapeo importante que se hizo. Y aparecía esta cifra de que el gran descubrimiento, el gran como, dato que saltaba, era la presencia del estilo manga, ¿cierto? Como algo crecientemente dominante en las producciones de cómic chilenos. Yo diría que eso en realidad es a nivel latinoamericano incluso. Y el otro gran dato de esto era que entre las proporciones por género de los artistas que producen cómic en Chile, teníamos, y lo anoté por acá creo, un 40 y tantos % de las mujeres prefieren utilizar un estilo manga versus un 26% de los varones, ¿ya? Entonces, eso a mí de inmediato me indicó cuando vi este correo y esta invitación, que en realidad de lo que hay que hablar no es solamente de manga, ¿ya? Y entender que el manga no es un tema, no es una temática, no es un género. El manga es un estilo visual que tiene escuelas, así como mencionaba recién Jorge Montalegre, y tiene escuelas que están divididas según sus demografías de consumo y de lectura. Y vamos a tener un estilo visual que es típicamente utilizado por los autores varones para contar historias que son de mayor interés para las demografías masculinas juveniles, es decir, el estilo shonen, ¿ya?, que suele utilizar muchas más líneas de acción, estos paneles como muy angulosos y muy interesantes para como dar dinamismo a las páginas. Y por otra parte vamos a tener un estilo visual que se llama shoujo, y el shoujo ayuda a producir historias para demografías femeninas. Entonces a mí no me llama tanto la atención que justo las mujeres son las que utilizan el estilo manga y que no usan cualquier estilo manga en Chile, sino que usan estilo shoujo, ¿no? No es el manga en general, sino este estilo muy femenino. Y de ahí creo que es importante entender que ese estilo visual femenino se acompaña de ciertas temáticas en la producción del manga, y ya voy a hablar un poquito de Japón, por la historia de cómo ese estilo se desarrolló, ¿no? El estilo shoujo nace de las revistas shoujo, de las revistas infantiles para niñas en Japón, de principios del siglo XX, que es un periodo en el que las niñas japonesas están teniendo que aprender a ser sujetos públicos, porque se entendía antes que las niñas vivían como en el espacio privado solamente, en el espacio doméstico. Y por primera vez a inicios del siglo XX, fines del siglo XIX, las niñas empiezan a ir a la escuela, empiezan a acceder a universidades. Bueno, las mujeres en Japón siempre tuvieron acceso a cuentas bancarias y todo esto, pero en este momento del siglo XX se les entiende ya como consumidoras, ¿ya?
Entonces hay un esfuerzo de la industria editorial japonesa de a través de las historias y las revistas de shoujo, de enseñarle a las niñas a tener relaciones humanas públicas. Cómo enamorarse, cómo encontrar su propio pololo, por ejemplo, y no que su familia le hiciera un matrimonio arreglado. Cómo ingresar al mundo escolar, ¿ya? Cómo sobrevivir en un mundo escolar donde las niñas pueden ser un poco pesadas y que quizás les gusta un chiquillo y que tienen una profesora que es un poco pesada. Cómo vivir con esas presiones nuevas, ¿ya? Y por lo tanto, durante toda la primera mitad del siglo XX, las historias shoujo, todavía no estoy hablando de manga, se trataban de construir relaciones humanas, de romance, de interioridad psicológica, ¿ya? De explicarle a las niñas como cuando a ti la profesora te reta al frente de 40 otras niñas, ¿cómo te sientes? Y ahí se iban las historias en estos monólogos internos de las niñas que sufren melodramáticamente, ¿cierto? Y muy estéticamente. Entonces no nos debería sorprender que después cuando el manga, el cómic, empieza a tomar fuerza en esas mismas revistas, los temas son los mismos. Ir al colegio, tener amistades, sobrevivir un poco las compañeras pesadas, ¿cierto? Relacionarse con su mamá, tener su primer pololo, declararse, me gustas, ¿cierto? Cómo estilizar su uniforme y verse linda en un uniforme, estas niñas que antes no iban al colegio, ¿cierto? Y ahora tienen estos bellos uniformes. Yo estoy segura que les están haciendo como ruido estas cosas como en el manga chileno, ¿cierto? Se trata de lo mismo. Entonces hay un acompañamiento de ese estilo visual shoujo con las temáticas que son necesarias de enseñarle a las niñas para socializarlas en la esfera pública. Y tenemos que nuestra cultura latinoamericana muy tardíamente entendió también que las niñas son sujetos públicos, ¿cierto? Manpato sí se trata de un niño que tiene aventuras y viaja por el mundo. Condorito es un pícaro de la esfera pública, pero en el fondo las mujeres con las que él se relaciona son mujeres del espacio doméstico, son la mujer con la que se quiere casar o su suegra, ¿cierto? Pero no son mujeres interesantes y multidimensionales que tienen monólogos internos acerca de todo lo que sufren y todo lo estresadas que están. Sí, las historias shoujo. ¿Cierto? Sí, las historias shoujo que las mujeres de mi generación, las que estamos teniendo como 30 y tantos, 40, crecimos leyendo en los años 90, los 2000. Entonces, esa visualidad, que es como el envoltorio de esas historias más psicológicas y más como de la sociabilización femenina, esa visualidad las autoras latinoamericanas y las autoras chilenas la están tomando porque ha sido desarrollada específicamente para tratar temas sociales humanos, ¿ya? El shoujo manga visualmente desarrolló una estética donde no es tan importante leer los paneles en el orden correcto. No hay un orden correcto a veces. Las páginas se escanean en general, porque las páginas se supone que son bonitas, ¿no? Hay una cosa estética, hay una conexión como de la sensación que te da la página para transmitirte el romance, la emoción. ¿Ya? Y por lo tanto no vamos a tener tantas viñetas, vamos a tener más presencia de flores y de brillos, vamos a tener estos fondos que son como medios impresionísticos, ¿cierto? Con de todo pasando detrás de este personaje que está sintiendo tantas cosas. Y las mujeres chilenas creo que crecieron leyendo ese tipo de contenido y eventualmente lo adoptaron como herramientas de representación de sus propios intereses, ¿ya? La estética lírica, la estética de dibujar estos cuerpos alargados en las páginas, ¿para qué? Para mostrar el uniforme escolar, porque es lo que se ponen las niñas todos los días, ¿cierto? Todas esas cosas se van tomando para representar cosas que son necesarias de comunicar para estas autoras acá. Entonces, si como mujeres, lectoras y artistas, tienes un aparato estético desarrollado para dibujar acción, que sería como el cómic tradicional occidental, ¿cierto? Y en realidad tu vida no se trata de la acción, tu vida se trata de como de socializar, ¿cierto? Y tienes, por otro lado, la oferta de un aparato estético completo, ya desarrollado durante un siglo entero, que es el shoujo manga, y te lo ponen ahí así como, tome, ¿lo quiere usar para hablar de sus cosas? Por supuesto que estas autoras lo van a usar, ¿ya? Y eso es lo que estamos viendo ahora con las historias que nos cuenta la Paulina Palacios, ¿cierto? Acerca de esta niña, Yugo, que llega a un colegio que más encima es mágico y que ella tiene que descubrir este secreto. Estas son las historias que nos cuenta la Pía Prado, cuando nos cuenta las historias de dos jóvenes hermosos más encima, que se enamoran y van a la universidad, en la católica,
¿Ya? Que son las cosas que las personas de las comunidades queer y las mujeres son las que tienen que enfrentarse, ¿cierto? Estos cómics suelen tratar temas como cuidado de reproducción sexual, ¿cierto? Maternidad juvenil, que son temas nuevamente que a nosotras nos afectan. Ahora, también hay una oportunidad ahí de no solamente mirar estéticamente el shoujo manga chileno, y mirarlo a nivel de cómo este aparato se socializó en sus orígenes. Los editores japoneses, cuando se dieron cuenta de que ellos necesitaban construir estas comunidades de niñas que hablaran de sus intereses y que empezaran a crear sus propias historias, hicieron que las revistas shoujo fueran espacios comunitarios, ¿ya? Entonces las niñas se les pedía que enviaran sus propios dibujos a la revista, se les pedía que hicieran fanart. A las niñas japonesas se les pedía que enviaran sus propios cuentos, que compraran esquela y cositas que tenían como diseños de manga y los usaran en su vida, en su papelería escolar, ¿cierto? O los moñitos, que se los pusieran ella. Entonces ahí tenemos toda esa cultura como que el manga se lo ponen encima, lo viven, ¿ya? Y los editores construyeron estas relaciones porque lo que necesitaban era criar más autoras, porque no podía ser que todo el shoujo manga lo hicieran varones, al principio lo hacían hombres, ¿ya? Y con eso se logró que hubieran generaciones de mujeres en los años 70 tomando esa estética para hablar de cosas de mujeres. Entonces la sociabilización entre las autoras y las lectoras es esencial, es crucial, ¿ya? Para mantener esos ecosistemas de mujeres. Y lo que estoy viendo yo en Chile es que cuando se lanzan los mangas de estas autoras, de la Pía Prado, de la Paulina APC, ¿ya? Son muy poquitos los encuentros de firmas que se dan, ¿ya? Y eso yo creo que hay que reforzarlo. Porque cuando sí se dan, llegan cientos de niñas, ¿ya? Yo hice un lanzamiento de la Pía Prado en la Católica una vez, ¿ya? Teníamos un auditorio que acomodaba más de 100 personas y se nos llenó. Y la firma nos llegó hasta como a las 9 de la noche y el personal de aseo de la universidad se tenía que ir. Y nos estaban echando. Y todavía había niñas desesperadas, así como un martes. Tenían que ir al colegio el otro día. Y estaban ahí así como, voy a conseguir la firma de Pía Prado. Las niñas, las lectoras shoujo quieren tener esa conexión con sus autoras, ¿ya? Y por eso que las redes sociales son tan importantes también, ¿ya? Entonces, uno de los llamados quizás a hacer aquí es a nutrir esas relaciones comunitarias que se dan entre las mujeres del cómic. Las mujeres no solamente quieren comprarse el cómic y leérselo en la casa y a lo mejor comprarse un pinche, una cosita. Las mujeres quieren conectar con las autoras, ¿no? Las niñas quieren conectar entre sí. Necesitan lanzamientos grandes, necesitan espacios, necesitan comunidades de juntarse a dibujar juntas, hacer fanart, ¿ya? Que se publiquen compilados de cómics de fans, ¿ya? Aunque sea en el papel más ordinario, no importa, en un papel que se va a desarmar, no importa, las niñas quieren participar y quieren involucrarse. Eso es lo que define el ecosistema editorial del shoujo manga, ¿ya? Esa acción. Y finalmente, quizás comentar que quizás uno de los motivos por los cuales no se han entendido estas cosas es que es un poco a propósito, ¿ya? Hay una investigadora que yo quiero mucho y cito harto, que es la Mizuki Takahashi, una investigadora japonesa de shoujo, de cultura shoujo, y ella dice que el lenguaje especializado del manga shoujo no suele ser comprendido por la audiencia masculina, ni por los editores masculinos, ni la gente que está a cargo de las librerías, ¿ya? Cuando son varones. Porque lo que ven son estas historias melodramáticas súper femeninas, súper girly, que no tienen como valor cultural. No se tratan de la dictadura, no se tratan de los pueblos originarios, se tratan de como niñas que se juntan a ir al colegio. Eso se entiende como que no tiene un valor cultural. Y nos dice la Mizuki Takahashi que eso es históricamente intencional de los cómics shoujo, porque era una manera de que los shoujo se vieran hiperfemeninos para que no los censuraran, para que las autoras pudieran trabajar temas mucho más densos dentro de ellos, esta profundidad psicológica, ¿ya? Entonces otro llamado es a no juzgar estos cómics por su visualidad hiperfemenina. Lo hiperfemenino no es menos cultural, no es menos transgresor. Son códigos que pretenden excluir las miradas censuradoras históricas patriarcales, ¿ya? Protegerse de ellas. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es aceptar que estas cosas se ven hiperfemeninas, se ven light, pero que son tremendamente valiosas, ¿no? Y hay que circularlas igual. Así que eso. Okay, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el valor cultural.
es muy interesante a mi juicio respecto de la creación, ¿cierto?, de cultura también, esta relación comunitaria con autores y autoras de las que habla Camila, y cómo eso lo podemos relacionar con algunas palabras que han salido hoy día, que es el cooperativismo, ¿no es cierto?, pero también es evidente que hay una crisis de asociatividad y un gran individualismo, ¿no? Y todo eso, ¿no es cierto?, tiene que ver con la cultura más cotidiana, ¿no? Más cotidiana. Bueno, llegamos al punto también de que esta comunidad puede hacer preguntas a nuestros panelistas, a nuestras panelistas, en fin, pueden incluso salir de los temas específicos que ellos plantearon, ¿no es cierto?, para abrir la conversación. Se ofrece la palabra, ahí Víctor tiene el micrófono para entregarlo y todos podamos escuchar. Hola, mi nombre es Catherine y mi pregunta es para Celi Rojas. ¿Qué proyecciones en torno a los fondos tú ves al darle una mirada como somera a este análisis? Porque yo lo he postulado varias veces, siento que la definición de historieta es bien cambiante y bien ambigua. Y pareciera ser que, como nos decían también compañeros de Colombia, se sigue pensando que la historieta es un libro y no se considera el formato fanzine o el cómic. Entonces, si es que es como una proyección, tener una definición más clara, más amplia de lo que es la historieta con esta encuesta, y también si es que se podrían también ver afectados las pautas de evaluación del mismo fondo, que parecían tan rígidas y tan academicistas. Gracias por la pregunta. Efectivamente, los ajustes que tú señalas, por ejemplo, las definiciones, son ajustes que obedecen no solo a lo que piensa el equipo, la Secretaría o el Consejo Libre, sino que estos ajustes obedecen a precisamente ir mirando de qué manera estamos abordando los nuevos formatos, las nuevas tendencias, y se hace de manera participativa con el sector. O sea, yo creo que siempre está la voluntad de ir perfeccionando los fondos cultura en general, porque entiendo que tu pregunta va más hacia los fondos de creación, pero también yo quiero dar como una mirada más general, que no solo en creación hay apoyo para el COVID. En creación, efectivamente, es yo creo que el inicio más difícil y el que muchos apuestan, pero también nosotros tenemos apoyos en otras instancias, como por ejemplo en industria, cuando ya está la obra terminada y cuenta con el apoyo editorial. Pensaba, por ejemplo, en la presencia en ferias. Nosotros este año abrimos una línea de circulación en ferias nacionales, para que efectivamente los costos, por ejemplo, que implica ir a otra ciudad, ir a otra feria, pagar un espacio en una feria, eso también ustedes puedan, por ejemplo, postular y acceder a una mayor circulación y en regiones distintas a la metropolitana. También, por ejemplo, estoy pensando en proyectos de mediación lectora o en la línea en fomentar la industria. Tenemos unas capacitaciones colectivas para la industria del libro que tienen muy bajas postulaciones. Y pensaba que jamás hemos tenido postulaciones desde el mundo del cómic. Y capacitaciones colectivas, por ejemplo, es un fondo que permite pensar cuáles son nuestras necesidades puntuales y de qué manera las enfrentamos, pensando en la profesionalización y pensando en una lógica de industria. También hay una oportunidad. Retomando lo que tú señalas, efectivamente tenemos que ir replanteando y perfeccionando la fase. O sea, yo creo que es un ejercicio constante que se hace no solo con el sector, con las organizaciones, también con evaluadores y evaluadoras, quienes también nos otorgan ahí una retroalimentación, porque también ha sido evaluador en diferentes convocatorias y nosotros tratamos de hacer el ejercicio también de qué manera, también desde lo que ellos ven en el comportamiento de las postulaciones y de las nuevas tendencias y formatos, de qué manera podemos ir ajustando nuestra fase. Por ejemplo, hasta hace algunos años nosotros no reconocíamos en la industria el libro experimental, y ahora sí recogemos el libro experimental para apoyo de ediciones. Entonces, eso que quizás a veces se ven mínimos avances, obedecen precisamente a mirar y reflexionar de qué manera hacer más pertinentes los instrumentos que ahora tenemos de financiamiento. Claramente aquí tenemos evidencia que nos sirve para ir haciendo estos ajustes, porque también los ajustes no son al azar, insisto,
y vamos a mirar esto para las futuras fases. La pauta de evaluación es un desafío, sobre todo en la línea de creación, porque claro, de qué manera tenemos criterios, tenemos indicadores que no caen en la subjetividad, sino que sean, pero también estamos hablando de un proyecto en curso. Entonces ahí, claro, necesitamos ir haciendo, insisto, estas modificaciones para que sean más pertinentes y ojalá que, por ejemplo, en términos de evaluación, no existan dudas respecto de cómo fue evaluada una obra en sus inicios, y también pensando, por ejemplo, en las otras líneas de convocatoria, también en industria, que los criterios y los indicadores sean pertinentes finalmente a la calidad, al tipo de proyecto que se está postulando. Ahí, solo tomando tu consulta, espero haber contestado, pero existe toda la disposición y se hace efectivamente este tema de ir modificando las bases. Recojo lo que decía Claudia respecto de la difusión y quizás también la responsabilidad de conocer los instrumentos de financiamiento, porque son varios. Y solo quiero como tomar el ejemplo, nosotros tuvimos hace algunos meses abierta la convocatoria para Angulem y recibimos una postulación para profesionales, siendo que habían la posibilidad de financiar 2 cupos. Entonces, eso también a nosotros a veces apostamos por ir aumentando los cupos, por colocar más recursos, pero no tenemos una respuesta satisfactoria desde el mismo sector. Entonces, nuevamente volviendo a la evidencia, de qué manera, por ejemplo, vamos ampliando nuestra presencia, fortaleciendo nuestra presencia en Angulem, si no tenemos postulaciones. El año pasado también nos pasó en la Feria del Libro de Seúl, que fue una apuesta en conjunto con ProChile hace 2 años. El año pasado recibimos 2 postulaciones y teníamos 4 cupos disponibles. Entonces ahí también la reflexión nuevamente y el diálogo conjunto, ¿por qué no? ¿Qué nos pasa? Quizás nos falta un empujón inicial que no estamos viendo, quizás son otros mercados los que son de mayor interés. Ese es un diálogo que tenemos que activar para efectivamente ver cómo vamos ajustando nuestros mecanismos de financiamiento y nuestras convocatorias, porque insisto, los recursos a veces son escasos, pero frente a estos comportamientos también nosotros nos descolocan ciertas apuestas que se van haciendo y que el sector a veces no responde como nosotros esperamos que responda. Quizás en ese punto, en el último que tú mencionabas, puede ser una limitante que exija tener una carta de invitación directamente también para poder participar. Igual es difícil, como quiero mostrar mi obra, pero primero me tienen que conocer, pero ¿cómo me van a conocer si no puedo viajar? Esa ahí también habría que ser como una revisión. Por eso usted decía que quizás nos falta abordar una etapa previa de generar redes de contactos, intercambios. Es algo que tenemos que pensar. También en otra instancia, en el seminario que tuvimos hace algunos meses, conversamos que ir a una feria internacional o a un festival también implica un desafío y hay que estar preparado. Y quizás ahí es donde tenemos que apuntar. Porque sin una carta, sin una agenda de actividades, muchas veces ese viaje y esa apuesta respecto a los recursos públicos que se está haciendo no va a tener fruto. Porque hay que estar como bien para ir a estas instancias. Entonces ahí quizás, nuevamente, vuelve quizás la apuesta a nosotros, de qué manera vamos acompañándolos en la etapa previa, donde despliegue una proyección internacional. ¿Puedo complementar un poco? Por supuesto, tenemos 5 minutos. Y después vamos a conversar en el break, pero complementa todo lo que quieran, que mientras tanto a mí no me puede estar pensando en más. No, solamente por lo que yo varias veces este año me postulé, no voy a dejar en la casa, así que me he quedado el cupo libre. No, que básicamente el tema de generar la red para poder generar la agenda o la carta de invitación, básicamente se pide una agenda de trabajo. No es tan difícil, porque las editoriales francesas en general están súper abiertas a conversar, más allá de que te vayan a comprar el derecho, sentarse a conversar. Entonces, el ejercicio es hacer un buen googleo, detectar las editoriales que más o menos tienen algo que parecido a lo que tú publicas, conseguir los correos de contacto que a veces info arroba algo, y mandarle nomás patudamente un mail en el mejor inglés que tengan o en el mejor francés que pueda dar Google o la inteligencia artificial, pidiéndoles que se junten allá. No es que te pidan así una agenda súper de trabajo, no, pero ya con el interés de que el tipo te diga, perfecto, cuando estés acá conversemos, o juntémonos tal día, tal hora, o vente para el stand, ya eso es suficiente argumento como para poder empezar a armar una agenda que uno pueda postular.
Así que es como eso, como que no lo vean como un obstáculo demasiado grande, sino que requiere un poquito de investigación y harto rato de eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos terminando? ¿Sí? La última pregunta. No sé. Democráticamente. Juntemos las dos preguntas. Por favor, la suya y la tuya y terminamos. Buenos días. La pregunta es para Camila. Y respecto de qué manera el estilo estético del shoujo manga se cruza con el consumismo dirigido al público femenino. No el consumismo en términos de lectura, no reducido a eso, sino consumismo en términos más amplios. ¿Cómo se menciona eso? Ok, tú tenías una pregunta para que la juntamos las dos y que responde. Una pregunta para todos. Me gustaría saber su opinión con respecto a la piratería en el área de cómic. Sé que mucha gente no tiene recursos para acceder a dichos elementos. Por ejemplo, el año pasado, que es una investigación sobre el libro de Topase, y no encontré nada, ni siquiera ni pirateado ni tampoco de los sitios documentales. Entonces, y también, por ejemplo, a inicio del año 2010, mucha gente consumía manga a través de la gente que lo traducía, pero era amateur. Entonces me gustaría saber qué piensa de eso o la publicación de cómics en los medios digitales. ¿Puedo empezar a responder? Sí. Hay una relación muy, muy estrecha entre esta estética del shoujo manga, ¿ya? De la hermosura que producen estas páginas y la comunicación a las niñas, ¿ya? O a los públicos femeninos de que ellas son consumidoras válidas en el mercado, ¿ya? Y eso hoy en día, bueno, no hoy en día, hace un par de años hubieron unos antropólogos japoneses, un par de ellos, que miraron eso y lo determinaron como que en el fondo el shoujo manga o la estética shoujo o la cultura shoujo estaba como al servicio del capitalismo, así como las mujeres solo consumen cosas que son vacías. Pero en realidad, si uno lo piensa hacia un poco más atrás, durante siglos, ¿ya? Las mujeres no fueron consideradas como personas válidas en el espacio público, como personas que podían también recibir productos o tener intereses más allá de amoblar una casa y como tener a su familia funcionando, ¿cierto? Como cosas que a ellas les gustaran o las hicieran sentir importantes. Entonces, parte de lo que aparece mucho en los shoujo manga es un énfasis en la moda, ¿ya? En los objetos que las niñas pueden consumir o tener, ¿ya? Poseer, porque para ellas son validantes. Entonces, claro, podría haber una lectura de que simplemente es algo muy como capitalista, pero por otro lado hay una cosa de crear una conciencia de que las niñas son válidas en el espacio público y en el mercado, y eso también puede ser súper empoderador para ellas, ¿ya? Entonces, está ese tipo de relación. Quizás es como una cosa media de feminismo de la segunda ola y ahora está súper obsoleto, pero en su momento fue súper valioso, ¿ya? Y hoy en día en realidad también esto está significando que las niñas compran más libros, por ejemplo, ¿sí? Porque les podéis vender libros hermosos, ¿ya? ¿Han visto el último libro de la Paulina PC? Viene el lomo, o sea, como todas las páginas por acá, como que son flores, es hermoso, ¿ya? Y ese tipo de cosas también hace sentir que las niñas pueden comprar libros y tener como colecciones de libros, y qué hermoso es eso, ¿cierto? O sea, hay una relación de consumo, pero creo que puede ser súper positiva. Y sobre la piratería, por supuesto que ha sido súper complejo para poder darle la retribución económica, ¿cierto? A los artistas cuando crean, ¿cierto? Eso es un desafío, pero se ha ido sorteando, creo yo, hoy en día con las plataformas de distribución en digital, ¿ya? El mundo del webtoon permite que los autores puedan recibir compensación económica mucho más directa por cada crédito que se gasta en sus cómics, ¿ya? Y hay mucha gente que está comprando sus créditos en el webtoon o en plataformas digitales que gastan 3 lucas, ¿cierto? Para comprarse no sé cuántos capítulos de una serie, y son como microtransacciones que están como ayudando a sortear el tema de la piratería y facilitando el acceso, y que no sea un precio muy grande el que hay que invertir para poder comprar cómics. Entonces creo que hay como una solución en la era digital que está sorteando eso. Sobre Topase, me llama la atención que no haya información en los repositorios. Yo creo que sí la hay y que está media, quizás, como que hay que buscar distinto nomás. Porque hasta yo me encontraba con cosas de Topase no buscando Topase. Así que, sí. Los demás no sé si quieren.
Hasta yo hice un piquito recién, exacto. Hasta yo. Sí, pero sobre la piratería, ahí, antes que todo, están los derechos de autor. Yo creo que si no hay una valoración, incluso como de los mismos autores y de los, o sea, ahí cómo vamos a exigirle a los públicos, a las audiencias, el respeto a los derechos de autor y una valorización finalmente del trabajo cultural que hay detrás de una obra. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, el desafío es una mayor difusión de las plataformas que existen hoy, pensando, por ejemplo, en las plataformas digitales, la biblioteca pública digital, la biblioteca digital escolar, que también es de Mineduc, como repositorio ahí donde existen obras y obras de autores nacionales. Quizás el desafío es aumentar las compras de obras de narrativa gráfica en esta plataforma. Y también pensar en la cobertura que tenemos de las bibliotecas públicas, del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas a lo largo del país, que hay una cobertura del 97%, es no menor respecto de todas las comunas de Chile. Y nuevamente, pensar ahí que quizás el ajuste es en las compras y en la disponibilidad de títulos que se vinculan al sector del cómic. Sí. Perdón, sobre no, digo algo un poquito fíjate. No soy pero tengo que decir que, claro, que hay fenómenos también interesantes que se están dando, especialmente con mangakas chilenos, con plataformas como Manga Press Creators, que tienen una comunidad inmensa donde mucha gente lee, especialmente historias cortas. Tenemos el caso de lo que pasó con Seis Cómics con Antagonista y otra gente que está desarrollándose muy fuerte en plataformas digitales, que obviamente se saltan desde lo editorial hasta el pirateo. El pirateo sigue siendo, creo yo, sobre todo a la gente que está en editoriales más tradicionales y más grandes, en la medida que tú tenés fenómenos más grandes, obviamente eso se piratea más. En términos de cómic chileno, lo más probable es que las autoras que están produciendo sí tengan libros pirateados. Muchas veces la gente que lee pirateado después igual compra el libro porque quiere tener el volumen físico. Yo diría que probablemente la compra del tomo físico es algo que obviamente es preocupante, pero que no sé si está en su mejor momento tampoco, en general. Esa es mi percepción. Y obviamente sería mucho más Batman pirata que un cómic independiente chileno pirata, porque es más difícil de encontrar, más difícil de vender. Le cuesta a uno vender. Yo agregaría brevemente sobre el pirateo, ¿no? Complementario a lo que han dicho acá los colegas, ¿no? Y las colegas, es que existen sociedades de gestión. Para los músicos, todos los músicos creo saben lo que es la SCD, ¿ah? Pero la gente que dibuja, que pinta, que está en las artes visuales, no todos conocen Crea Imagen, que es el equivalente a la SCD para la imagen, o SADE, que es la equivalente para los derechos literarios. Entonces, como delante hablamos hacia el pasado de que había una crisis de asociatividad, eso tiene que ver también con la información y con meterse en las organizaciones que a los cultores les conviene estar. Y con eso parece que estamos terminando. Pasadísimo. Le agradecemos, ¿no es cierto?, a Claudio, a Araceli, a Camila, su aporte en esta mesa. Muchas gracias. A Jorge González también, que fue moderadora. Excelente la mesa. Tenemos un momento muy agradable para compartir también, para volver a conversar, pero antes, María tenía algo que contar. Hola. Sí, una buena noticia. Tenemos una donación que nos ha hecho ProChile, así que vamos a estar entregando ahora a la salida, cuando pasen al break, hay un libro de obsequio del catálogo de mujeres en la historieta, que es muy interesante. Les invito entonces al coffee break a compartir. Y volvemos en 20 minutos más con la... LDP al instante.